Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las grandes aventuras, los relatos épicos y los héroes indomables, este es el lugar para ti. Hoy te traemos una historia que ha marcado un antes y un después en la literatura de fantasía, Conan el Vagabundo, escrita por Robert T. Howard. Antes de sumergirnos en la era de la espada y la magia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des un like si te gustan las grandes historias y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Aquí encontrarás más relatos como este, cargados de emoción, lucha y una dosis de intriga. A lo largo de esta serie, exploraremos 15 capítulos llenos de acción, donde Conan, el joven y temerario cimmerio, recorrerá vastos territorios, enfrentará monstruos y desvelará misterios que desafían el orden establecido. Cada capítulo de esta narración es un paso más en su viaje hacia la leyenda. No solo es un cuento de aventuras, sino una inmersión en un mundo antiguo y violento, donde los destinos se forjan a la fuerza. Capítulo 1. El origen del vagabundo. El viento helado soplaba con furia por las agrestes montañas de Cimmeria, azotando la piel de Conan, un joven con la mirada profunda y decidida que desde su más tierna infancia había sido moldeado por la brutalidad de su tierra natal. Aquel paisaje sombrío, plagado de acantilados y bosques oscuros, era el hogar de los cimmerios, hombres endurecidos por el frío y la lucha, cuyas vidas dependían de su habilidad con la espada y su resistencia al sufrimiento. Conan, el joven cimmerio, creció entre estas tierras salvajes, donde el invierno eterno parecía envolverlo todo, dejando a su paso la fría huella de la muerte y la lucha constante por la supervivencia. Desde niño, había sido enseñado a luchar, a dominar el arte de la guerra y a resistir los embates de la naturaleza. En su corazón ardía un fuego indomable, un deseo de gloria y aventuras que no se apagaba con las frías noches de la montaña. Su padre, un guerrero respetado, había sido quien le enseñó a manejar la espada, a comprender la guerra, y le transmitió la importancia de mantener siempre su libertad. La fuerza del hombre no se mide solo por su cuerpo, hijo, le decía con voz grave. Se mide por su voluntad, por su espíritu indomable. Pero aunque Conan era fuerte, su juventud aún lo veía como un desconocido para el mundo. Cimmeria le daba poco más que combate y frío, y el deseo de explorar el mundo más allá de las montañas de su hogar se convirtió en una necesidad urgente. La misma naturaleza salvaje que lo había formado le empujaba a dejar atrás su tierra natal. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas heladas, Conan se encontraba frente a la gran muralla de roca que limitaba su mundo. La misma muralla que había visto toda su vida, la que había conocido como un muro infranqueable. Pero esa noche, algo dentro de él despertó. Los rumores de pueblos y reinos le llegaron a los oídos, y su deseo de explorar, de probar su fuerza contra hombres y criaturas de todo tipo, se convirtió en una sed insaciable. Decidido, Conan se levantó, empacó lo que pudo y, sin mirar atrás, cruzó la muralla de Cimmeria, dejando atrás las montañas y adentrándose en un vasto mundo desconocido. En su mente resonaban las palabras de su padre: no hay frontera para un hombre que busca su destino. El primer paso fuera de Cimmeria fue aterrador, pero al mismo tiempo, liberador. El viento ya no soplaba con la misma frialdad, y el horizonte parecía más cercano. Por primera vez, Conan sentía que el mundo entero estaba a sus pies. A lo largo de su travesía, las noches se volvían cada vez más largas y solitarias. Sin embargo, la fuerza interior de Conan nunca flaqueó. En su camino, encontró pueblos plagados de bandidos y ladrones, luchó por su vida contra bestias extrañas y se enfrentó a hombres que ponían en duda su destreza. Cada enfrentamiento lo fortalecía, lo formaba como un guerrero, y su nombre, aunque aún desconocido, comenzaba a sonar en los oídos de aquellos que temían a los hombres como él, hombres de fuerza, hombres de lucha. El vagabundeo había comenzado. Conan se convirtió en un hombre sin hogar, un errante en busca de algo más que solo una vida de sobrevivencia. La espada era su compañera, y el horizonte, su único límite. Cada paso lo llevaba más lejos de su tierra natal, pero también más cerca de la gloria que siempre había deseado. El viaje no sería fácil. Conan sabía que los desafíos serían innumerables, y que, tarde o temprano, se enfrentaría a fuerzas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido hasta el momento. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo le decía que este viaje sería solo el comienzo de algo mucho más grande. En su corazón ardía la certeza de que el destino lo había marcado como un hombre destinado a conquistar la historia. Con la mirada fija hacia el horizonte y la espada al cinto,
Conan el vagabundo dio su primer paso en un mundo vasto y peligroso, donde la única ley era la del más fuerte. Capítulo 2. El asalto a la ciudad. El viento cálido del sur comenzó a acariciar la piel de Conan a medida que se adentraba en tierras desconocidas. Había dejado atrás las frías montañas de Cimmeria, pero el peligro no había cesado. En su recorrido, las ciudades que se levantaban ante él eran nidos de actividad, donde los hombres y las mujeres se mezclaban con la codicia, el poder y las luchas internas. Una tarde, al llegar a una ciudad costera en la que las olas golpeaban el puerto con una fuerza inusitada, Conan se encontró frente a una comunidad bulliciosa, llena de comerciantes, pescadores y vagabundos como él. Era una ciudad de gran tamaño, rodeada por murallas que destacaban contra el cielo despejado. Sin embargo, más allá de la fachada civilizada, Conan sabía que tras esos muros se escondían intrincadas redes de traición, violencia y poder. Decidió quedarse allí para descansar y conseguir algo de trabajo. No tenía mucho, solo su espada y las ropas en su espalda, pero algo en el aire de la ciudad lo instó a quedarse. La sensación de que el destino estaba a punto de llamarlo era palpable. No pasó mucho tiempo antes de que se enterara de la guerra que se desataba en las calles. Un grupo de bandidos, conocidos por saquear las ciudades vecinas, se había infiltrado en la ciudad costera. Se rumoreaba que buscaban tomarla por la fuerza, aprovechando la debilidad del gobierno local. Conan, como cualquier guerrero experimentado, vio una oportunidad. Las calles de la ciudad se convirtieron rápidamente en un campo de batalla. Una noche, mientras se encontraba en una taberna, la calma fue rota por el sonido de trompetas. Los bandidos, comandados por un líder despiadado, ya estaban dentro de la ciudad. Los portones se cerraron, pero la furia de los invasores ya se desató. El caos se apoderó de las calles. Conan, sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento, tomando su espada con firmeza. No buscaba unirse a ninguna causa ni tomar partido en una lucha que no le concernía. Pero el olor a sangre en el aire, la adrenalina corriendo por sus venas y el crujir de las maderas bajo los pies lo impulsaron hacia la batalla. La ciudad costera era un laberinto de callejones angostos, pasajes oscuros y plazas abiertas. Conan se movía con destreza, aprovechando su aguda percepción de la lucha y su cuerpo fuerte y entrenado para maniobrar por las calles. Sus sentidos estaban agudizados, y sabía que la única forma de sobrevivir en ese ambiente era dominar la brutalidad de la pelea. A medida que avanzaba, Conan se encontró con un grupo de bandidos armados. Sin dudarlo, lanzó un feroz ataque. Con un movimiento rápido, atravesó la garganta de uno de ellos con su espada, mientras con su otro brazo derribaba a otro hombre que intentaba alcanzarlo. La lucha era salvaje, y el joven guerrero demostraba por qué su tierra natal lo había forjado en el fuego de la guerra. Pero Conan no solo luchaba por sobrevivir, lo hacía por una sensación de justicia propia. En su mente, no había diferencia entre los gobernantes corruptos de la ciudad y los bandidos que la saqueaban. Ambos eran parte del mismo juego de poder, y él no pertenecía a ninguno de ellos. Avanzó por las calles, encontrándose con más y más enemigos. Los bandidos eran numerosos, pero Conan no sentía miedo. Cada golpe de su espada era mortal, y sus movimientos eran precisos. Como una tormenta desatada, arrasó con todo a su paso, demostrando que el cimmerio que caminaba por esas calles no era un hombre común. Fue en una de las plazas principales donde Conan encontró al líder de los bandidos, un hombre alto y de rostro cruel, armado con una espada de gran tamaño. Se miraron por un instante, como si el destino les hubiera hecho coincidir en ese mismo lugar. Conan no necesitaba palabras. Sabía lo que tenía que hacer. La batalla fue feroz. El líder de los bandidos era fuerte, y su espada cortaba el aire con velocidad, pero Conan era más astuto, más rápido. En un movimiento impredecible, Conan se deslizó bajo el ataque del bandido, saltó hacia atrás y, con un giro de su espada, le cortó la pierna. El hombre cayó al suelo con un grito de dolor, pero antes de que pudiera reaccionar, Conan lo terminó con un golpe limpio. La batalla parecía haber terminado. La ciudad, aunque destruida por el asalto, estaba a salvo. Los últimos bandidos fueron derrotados, y la tensión en las calles comenzó a disiparse. Al final de la jornada, Conan caminó entre los restos de la lucha, su espada manchada de sangre, su cuerpo cubierto de sudor y polvo. Los habitantes de la ciudad lo miraban, algunos con gratitud, otros con temor. No buscaba fama ni recompensa, pero sabía que su nombre, aunque aún desconocido para muchos,
ya comenzaba a forjarse en la memoria de aquellos que lo habían presenciado. Conan el vagabundo, el hombre de Cimmeria, había hecho su entrada en la ciudad costera. Y aunque no lo sabía aún, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. La ciudad sitiada. La ciudad costera, aunque libre de los bandidos, no había recuperado su calma. Las murallas de piedra que antes parecían imponentes, ahora se erguían como un recordatorio de los peligros que acechaban fuera de sus puertas. El miedo se había instalado en los corazones de los habitantes, pues sabían que la guerra no había terminado, y el saqueo que acababan de sufrir no era más que un preludio. Conan, aunque en principio había sido un espectador ajeno a los intereses de la ciudad, pronto se dio cuenta de que la paz era una ilusión. Los ecos de la batalla aún resonaban en las calles, y los rumores de una nueva amenaza empezaban a circular. Un ejército mucho más organizado, compuesto por mercenarios y soldados del norte, había comenzado a acercarse. La ciudad estaba sitiada, y la desesperación comenzó a apoderarse de todos. Conan, en su naturaleza de hombre errante, no se sentía atado a ningún lugar ni a ninguna causa, pero algo en el ambiente lo impulsó a actuar. Quizás era su amor por la lucha, o tal vez una extraña conexión con aquellos que, como él, trataban de sobrevivir en un mundo tan brutal. Fuera lo que fuera, Conan decidió que no podía quedarse al margen. Caminó por las murallas de la ciudad, observando las nubes de polvo que se levantaban en el horizonte. Sabía que el ejército sitiador no estaba allí por casualidad. La ciudad había sido elegida por su estratégica ubicación, y los enemigos no tardarían en atacar con toda su furia. Los defensores de la ciudad estaban exhaustos, y los nobles que se suponía debían liderar la defensa solo pensaban en sus propios intereses. La falta de liderazgo y organización comenzaba a ser evidente. Los hombres que debían luchar parecían más preocupados por sus propios destinos que por proteger la ciudad. Conan, viendo la oportunidad, se acercó a los líderes locales, ofreciéndose como mercenario. Aunque desconfiados, los nobles, con pocas opciones, aceptaron su oferta. Sabían que los hombres como él, guerreros curtidos en el campo de batalla, eran los que necesitaban si deseaban sobrevivir al asedio. Los días pasaron en un clima de tensión palpable. Los sitios de asedio se acercaban cada vez más, y las puertas de la ciudad, aunque sólidas, no podían detener el inevitable. Los defensores se preparaban para una batalla que parecía estar ya perdida desde el principio. Conan, sin embargo, no se desanimó. Estaba allí para luchar, y el terreno de batalla era su reino. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, un grupo de soldados de la ciudad se preparó para una ofensiva sorpresiva. Conan fue uno de los líderes de este grupo, quien, con su valentía, inspiró a los hombres a salir de las murallas en una emboscada que, en principio, parecía suicida. Sin embargo, Conan sabía que la batalla no se ganaba solo con números, sino con estrategia, con astucia. La operación fue un éxito. Atacaron en silencio, sorprendiendo al ejército sitiador. Conan y sus compañeros de armas lucharon con furia, sus espadas brillando bajo la luz de la luna, sus cuerpos moviéndose como sombras, rápidos y letales. La confusión reinó en las filas enemigas, y los defensores de la ciudad, al ver la victoria, cobraron nuevo ánimo. La batalla se alzó en un rugido, y aunque los sitiadores no fueron completamente derrotados, el resultado fue claro: la ciudad aún tenía esperanzas. La ofensiva duró varias horas, y cuando la primera luz del amanecer comenzó a asomar en el horizonte, la ciudad, aunque aún sitiada, respiraba con un leve alivio. Los enemigos habían sido repelidos momentáneamente, y las murallas aún resistían. Los hombres de Conan, a pesar de las heridas, se mantenían firmes, sabiendo que la guerra aún no había terminado. El pueblo de la ciudad, que antes miraba a Conan como un simple vagabundo, ahora lo veía como un líder, un hombre que no solo luchaba por sí mismo, sino por todos. A lo largo de los días siguientes, los nobles comenzaron a confiar más en él. En sus ojos, Conan ya no era solo un extraño, sino el salvador de la ciudad. Sin embargo, Conan sabía que este éxito momentáneo no era más que un respiro en medio de la tormenta. El ejército sitiador no se detendría, y la batalla por la ciudad sería larga y sangrienta. Su destino, como siempre, estaba ligado a la lucha. La guerra no solo lo rodeaba, era parte de él, un viaje constante que lo llevaría a enfrentarse a desafíos aún mayores. El viento volvió a soplar con fuerza, y Conan, con la mirada fija en el horizonte,
sabía que el futuro de la ciudad dependía de más que solo sus habilidades como guerrero. Estaba comenzando a comprender que en este mundo, incluso un hombre como él podría tener un impacto más grande de lo que nunca imaginó. En ese momento, no solo luchaba por la supervivencia, sino por un propósito mayor, algo que podría cambiar el curso de la historia. Capítulo 4. El regreso del fugitivo. El sol comenzaba a bajar lentamente en el horizonte, bañando de naranja las tierras desoladas que rodeaban la ciudad sitiada. Conan, después de haber luchado durante horas al lado de los defensores de la muralla, sentía la opresión de la ciudad sobre él. Aunque su participación en la defensa había sido destacada, con cada golpe de su espada, cada enemigo caído, su espíritu comenzaba a resentir la monotonía de la vida en la ciudad. La rutina de la guerra, las órdenes de los oficiales y las intrigas de los nobles no eran para él. Conan, hijo de Cimmeria, hombre de las tierras salvajes, no estaba hecho para vivir tras las murallas de una ciudad. Su alma era libre y su corazón anhelaba aventuras que solo podían encontrarse fuera de la protección de esas murallas. A las primeras horas del atardecer, Conan decidió que su lugar no era ahí. Con la decisión firme, se escabulló de la ciudad sin que nadie lo viera, como una sombra que se desliza en la oscuridad, dejando atrás la vida de sociedad y regresando al vasto mundo exterior, a la incertidumbre y al peligro. La ciudad podía seguir resistiendo, podía seguir luchando, pero él sabía que había algo más allá de las murallas, algo que su destino le tenía reservado. El viaje por las tierras abiertas fue largo y arduo, pero para Conan no representaba un reto. Cruzó colinas áridas, ríos turbios y bosques densos con una destreza que solo los guerreros de su raza conocían. Los días se deslizaban como sombras mientras él avanzaba en solitario. Cada paso era una afirmación de su independencia, una declaración de que no dependía de nadie más que de su espada y su voluntad. El Cimmerio caminó durante días, alejándose cada vez más de la ciudad que lo había acogido brevemente. Sin embargo, al final de su tercera jornada fuera de las murallas, encontró un terreno extraño, un paraje desolado y desértico. En el aire flotaba una sensación extraña, como si algo en el viento estuviera cambiando. No estaba solo. Un murmullo en el aire alertó a sus sentidos, y en el horizonte, una figura oscura apareció a la distancia. Al principio, pensó que era un espejismo, el calor y el cansancio jugando trucos con su mente. Pero al acercarse más, vio que no era una ilusión. Era un grupo de hombres, caminando en formación cerrada, como si supieran exactamente hacia dónde iban. Conan, sin hacer ruido, se deslizó tras unas rocas, observando a los desconocidos. Eran hombres duros, endurecidos por la vida en las tierras salvajes. Sus vestimentas eran rústicas, con capas y capuchas que los protegían del viento caliente. Sin embargo, había algo peculiar en ellos. No parecía un grupo de simples bandidos o nómadas. Había algo en sus ojos, una ferocidad y un propósito que delataban algo más grande. El líder de los hombres, un hombre de gran estatura, con una barba oscura que llegaba hasta su pecho y ojos brillantes como brasas ardientes, parecía tener la mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo. No era un simple líder, tenía una presencia que imponía respeto. Conan, sin embargo, no confiaba en ellos. En su mundo, todo desconocido era una amenaza, y su instinto le decía que debía estar preparado. Era un guerrero, y siempre lo sería, incluso si eso significaba enfrentarse a una horda de enemigos desconocidos. De repente, el líder de los hombres levantó la cabeza, como si percibiera algo en el aire. Sus ojos se dirigieron directamente hacia la roca en la que Conan se había apostado. En un solo movimiento, sin que nadie lo advirtiera, el líder dio una señal a los suyos y avanzó hacia la posición de Conan, despojándose de su capa y desenvainando una espada corta. Conan reaccionó rápidamente, desenvainando su propia espada con una fluidez que solo la práctica y la experiencia podrían otorgar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, el líder levantó la mano, deteniendo a sus hombres. «No nos hará falta luchar, Cimmerio», dijo el líder con voz grave y profunda. «Te conocemos». Conan frunció el ceño, desconcertado. Nadie que no fuera un viejo enemigo o un aliado cercano podría reconocerlo tan fácilmente. «¿Quiénes sois?», preguntó, manteniendo la guardia alta. «¿Qué queréis de mí?». El líder sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Somos Kor, y hemos estado esperándote. Sabíamos que no permanecerías mucho tiempo en la ciudad. El viento de la historia siempre ha soplado hacia ti,
y no podías quedarte mucho más tiempo. Conan, aunque intrigado, no bajó la guardia. No sé de qué hablas. Yo no estoy buscando nada. Solo quiero mi libertad. Cor asintió lentamente, como si las palabras de Conan fueran una confirmación de lo que ya sabía. La libertad es lo que buscas, pero el destino te ha llevado a un cruce de caminos. No puedes huir de lo que está por venir. Conan frunció el ceño. Algo en las palabras de Cor lo inquietó. Este hombre hablaba con la certeza de quien ya sabe lo que va a ocurrir, y eso no le gustaba. ¿Qué es lo que está por venir?, preguntó Conan, con un tono de desafío. ¿Por qué crees que yo tengo algo que ver con eso? Cor dio un paso adelante. Sus ojos ardían con una intensidad inhumana. Porque tú, Cimmerio, eres la clave. El cambio que está a punto de ocurrir necesita un hombre. Como tú. No hay nadie más que pueda hacerlo. Es tu destino, y has estado buscando este momento toda tu vida, aunque no lo sepas. Conan, sintiendo una mezcla de desconfianza y curiosidad, observó al líder y a los otros hombres. No creo en destinos ni en cadenas que me aten. Si alguien viene a decirme qué hacer, lo pensaré muy bien antes de escuchar. Cor dejó escapar una ligera risa. No es necesario que lo creas, pero no tienes otra opción. El futuro ha comenzado a moverse, y tú formas parte de este juego. Te necesitamos. ¿Para qué?, preguntó Conan, manteniendo la voz firme. Para enfrentar lo que viene, respondió Cor con seriedad. El futuro tiene un rostro, y lo verás pronto. Ven con nosotros, y lo entenderás. Conan, aunque aún reticente, percibió que algo mayor que él estaba en marcha. Un poder antiguo y desconocido parecía estar llamándolo, y no podía ignorarlo. Su corazón, aunque guerrero y salvaje, sentía el impulso de unirse a ellos, aunque no comprendiera del todo lo que eso implicaba. ¿A dónde vamos?, preguntó, finalmente cediendo ante la presión de lo desconocido. Al fin del mundo, dijo Cor, con una sonrisa enigmática. Donde el futuro está siendo forjado. Conan asintió, y con un solo movimiento, dio un paso al frente. Se unió a ellos, con la espada en mano y el alma preparada para lo que el destino le tenía reservado. Capítulo 5. La espada y la serpiente. Conan avanzó junto al grupo de Cor, sin saber exactamente lo que le aguardaba, pero con una sensación de inevitabilidad que le oprimía el pecho. Había algo en los ojos de los hombres de Cor, una ferocidad contenida que solo los guerreros experimentados podían poseer. Aquellos hombres no eran simples bandidos, no eran soldados al servicio de ningún reino ni mercenarios al mejor postor. Había algo en ellos, algo profundo y ancestral, que atraía a Conan de manera casi involuntaria. En sus corazones no ardía solo la sed de lucha, sino una pasión por lo que estaba por venir. El camino que seguían era tortuoso, serpenteante a través de montañas y desfiladeros, pasando por valles desolados y entre bosques impenetrables. A pesar de lo agreste del paisaje, el grupo avanzaba con una agilidad que sorprendía a Conan. Ellos conocían el terreno, lo dominaban, como si su andar por estas tierras no fuera casualidad, sino una misión decidida por algo más grande que ellos mismos. Conan, sin embargo, no podía dejar de sentir el peso de la incertidumbre. ¿Qué buscaban estos hombres? ¿Por qué lo necesitaban a él? Los líderes de Cor, aunque claramente fuertes y decididos, no le habían revelado nada acerca de su propósito, y su lenguaje críptico solo había aumentado su desconfianza. Sin embargo, él no era un hombre que se dejara intimidar, y a pesar de la falta de respuestas, su instinto le decía que debía seguir adelante. A veces, el destino solo podía ser desentrañado avanzando en la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron días de marcha, llegaron a un lugar donde la tierra se abría en una vasta planicie. Ante ellos se alzaba una montaña solitaria, cuyo pico estaba envuelto en nubes bajas y oscuras. Cor, que hasta ese momento había guardado silencio, levantó una mano y señaló la cima de la montaña. Allí está nuestro destino, dijo con una voz que sonaba como un eco lejano. Conan observó la montaña, una sensación de inquietud recorriéndole la espina dorsal. Había algo en ese lugar, algo que le hacía recordar las viejas leyendas de su tierra natal. La sensación de peligro era palpable, como si el aire mismo se hubiera cargado de una extraña energía, pesada y peligrosa. Al llegar a la base de la montaña, el grupo de Cor se detuvo. Cor dio unas órdenes breves y los hombres comenzaron a prepararse. Conan se adelantó un paso,
observando el terreno mientras aferraba su espada con fuerza. Sabía que el momento de enfrentarse a lo desconocido estaba cerca, y sus instintos de guerrero ya estaban afilados, listos para la acción. Cor se acercó a Conan, que aún se mantenía alerta. «La serpiente dormida aguarda», dijo el líder, enigmático como siempre. «Y nosotros debemos despertarla». Conan lo miró con desconfianza. «¿La serpiente dormida? ¿Qué diablo significan esas palabras?», pensó para sí mismo. Pero no dijo nada. La realidad era que, aunque las palabras de Cor eran extrañas, no tenía muchas opciones. Estaba en una encrucijada. Sabía que su vida siempre había sido una lucha constante por sobrevivir, por encontrar su lugar en el mundo, y ahora ese lugar parecía estar conectado con algo mucho más grande. Tras un breve descanso, Cor se adelantó hacia la montaña, y los demás lo siguieron. Conan, decidido a descubrir que se escondía en ese lugar, caminó a su lado, con la espada lista para cualquier enfrentamiento que pudiera surgir. A medida que ascendían por un estrecho sendero, las sombras parecían alargarse aún más. El viento soplaba con fuerza, y el ambiente se volvía cada vez más tenso, como si estuvieran cruzando un umbral hacia lo desconocido. Finalmente, llegaron a una cueva oculta entre las rocas, apenas visible a simple vista. Cor se detuvo frente a la entrada y miró a sus hombres. Luego, se giró hacia Conan. «Este es el lugar», dijo con seriedad. «Dentro de esta cueva descansa el poder que hemos venido a buscar». Conan observó la oscuridad de la cueva, y por un momento, se sintió una presencia extraña, algo que acechaba en las sombras. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, la curiosidad, ese deseo insaciable por comprender lo que sucedía, lo impulsaba hacia adelante. «¿Qué es exactamente lo que buscamos?», preguntó Conan, decidido a obtener respuestas, aunque fueran crípticas. Cor, con una sonrisa que solo hizo aumentar la tensión, respondió: «Una serpiente. Un ser antiguo y poderoso, cuya existencia ha estado oculta durante siglos. Nosotros, los hombres de Cor, hemos estado buscando su esencia durante generaciones. Y tú, Conan, serás el último eslabón en este ciclo». Conan frunció el ceño. «Una serpiente», pensó. «¿Esto es lo que me trae aquí? ¿Una serpiente antigua?». Pero no dijo nada más. Al fin y al cabo, su destino parecía estar ligado a esta misión, por más extraño que todo esto le pareciera. Conan y los hombres de Cor entraron en la cueva. La oscuridad era total, pero de alguna manera, los hombres avanzaban con una seguridad inquietante. Conan no podía dejar de preguntarse por qué todo esto parecía tan premeditado. Como si él, sin saberlo, hubiera sido llamado a este lugar, y su destino estuviera, de alguna manera, sellado. El aire en la cueva era denso, cargado de una energía extraña. Cuanto más avanzaban, más pesada se volvía la atmósfera. De repente, un rugido profundo y gutural resonó en las profundidades de la cueva. Era un sonido tan aterrador que hizo que Conan se detuviera en seco. Algo estaba allí, algo grande, algo que aguardaba en las sombras, esperando el momento adecuado para despertar. Cor, sin embargo, parecía no inmutarse. Con una expresión tranquila, avanzó hacia lo profundo de la cueva, guiando a sus hombres hacia el origen del sonido. Conan no podía negar la inquietud que le invadía, pero su naturaleza indomable lo empujó a seguirlos. Estaba más cerca de descubrir la verdad detrás de la serpiente dormida, y si eso significaba enfrentarse a un ser antiguo y oscuro, entonces estaba listo para la lucha. A medida que avanzaban, las paredes de la cueva comenzaron a brillar débilmente con un resplandor rojo, como si algo estuviera despertando en lo más profundo de la oscuridad. Lo que encontrarían allí cambiaría la vida de Conan para siempre. Capítulo 6. La cueva de la serpiente. La cueva, oscura y densa, parecía no tener fin. A medida que Conan y los hombres de Cor avanzaban más adentro, el aire se volvía más pesado, como si estuvieran adentrándose en el vientre mismo de la tierra. El suelo estaba cubierto de rocas resbaladizas, y el eco de sus pasos reverberaba en las paredes, creando una sensación de claustrofobia. Conan podía sentir la tensión en el ambiente, algo latente, esperando. Había algo en ese lugar, algo que pulsaba con una energía primordial que hacía que incluso un hombre como él, acostumbrado a las batallas más feroces, se sintiera pequeño y vulnerable. Cor lideraba el camino, sus pasos decididos y rápidos. Los hombres de su banda,
con rostros graves, lo seguían en silencio, como si estuvieran siguiendo una rutina que les era familiar. Solo Conan, entre ellos, parecía desconcertado, y sus ojos se movían rápidamente, observando cada rincón de la cueva, cada sombra. Algo no estaba bien. Una serpiente antigua, pensó Conan. ¿Es esto lo que están buscando? Un poder antiguo que mora en la oscuridad. Pero lo que más le preocupaba no era la serpiente o lo que estaba por venir. Lo que lo perturbaba era la sensación de estar atrapado en un destino ajeno, uno que no había elegido. ¿Por qué lo habían elegido a él? ¿Qué significaba realmente ser el último eslabón en el ciclo que Cor mencionó? A medida que continuaban avanzando, una corriente fría empezó a envolverlos. Las paredes de la cueva, cubiertas de musgo y enredaderas, emitían un brillo rojizo que iluminaba tenuemente el camino. La sensación de inminente peligro se volvía cada vez más fuerte. En ese momento, Conan sintió algo extraño, como si algo estuviera observándolo, acechando en las sombras. Un susurro, bajo y gutural, llegó a sus oídos, pero no pudo identificar de dónde provenía. De repente, Cor se detuvo y levantó la mano, señalando al frente. Los hombres se agruparon en silencio, con los ojos fijos en el espacio ante ellos. Conan también miró. Frente a ellos, en el centro de la cueva, se erguía una enorme estatua de piedra. La figura era la de una serpiente, sus ojos de piedra observando fijamente a quienes se acercaban. La serpiente estaba enroscada sobre sí misma, su boca abierta, como si estuviera a punto de lanzar un mortal ataque. Pero lo que más sorprendió a Conan no fue la figura de la serpiente. Fue el ambiente que la rodeaba, una energía palpable, oscura, que parecía emanar de la misma estatua. Era como si esa figura estuviera viva, como si su presencia pudiera sentir la llegada de los hombres. Algo profundo y antiguo despertaba en ese lugar, algo que había estado latente durante siglos. Cor dio un paso adelante, sus ojos fijos en la estatua. Sus hombres lo siguieron sin dudar, y Conan, aunque desconcertado, hizo lo mismo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Cor levantó sus manos y comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, un lenguaje que Conan nunca había oído, pero que, de alguna manera, lo conmovía profundamente. Las palabras parecían resonar en la cueva, como un canto, un hechizo que venía desde tiempos inmemoriales. La estatua de la serpiente comenzó a temblar. Al principio, de manera casi imperceptible, luego con un temblor más fuerte, como si algo estuviera a punto de salir de su interior. Conan se apartó ligeramente, su espada lista, el nerviosismo apoderándose de él. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podía una estatua cobrar vida? De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió en la base de la estatua. Un rugido profundo y vibrante, similar al de una bestia, retumbó en la cueva. La serpiente de piedra comenzó a moverse, sus colosales ojos de piedra brillando con una luz siniestra. Con un estallido, la piedra que formaba la serpiente se rompió, y de la grieta surgió una figura colosal. Era una serpiente gigantesca, con escamas que brillaban como el acero pulido. Su cuerpo era largo y serpenteante, cubierto por runas y símbolos que brillaban con una energía maligna. Los ojos de la criatura eran dos orbes rojos, como brasas encendidas, que miraban fijamente a Conan y a los hombres de Cor. Cor no parecía sorprenderse en lo más mínimo. De hecho, sus ojos brillaban con un fervor casi religioso, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento hubiera sido parte de un plan divino, un propósito mayor. Con voz firme, ordenó: «Es hora de despertar a la serpiente. Es hora de que su poder nos pertenezca». La gigantesca serpiente comenzó a moverse, su enorme cuerpo deslizándose por el suelo de la cueva, y sus colosales fauces se abrieron, revelando dientes afilados como cuchillas de obsidiana. Un rugido ensordecedor resonó por toda la cueva, mientras el aire se volvía denso y cargado de energía. Conan, por su parte, no estaba dispuesto a permitir que ese poder antiguo y oscuro cayera en manos de aquellos que lo buscaban. Sabía que él mismo debía enfrentarse a la serpiente, que su destino lo obligaba a hacerlo. No podía dejar que Cor y su banda dominaran lo que él percibía como una fuerza peligrosa, algo que debía ser detenido a toda costa. Con un grito de guerra, Conan avanzó hacia la bestia, levantando su espada. El sonido de su acero cortando el aire resonó en la cueva, mientras el rugido de la serpiente aumentaba en intensidad. Pero la serpiente, como si hubiera percibido la amenaza, se lanzó hacia él, sus ojos brillando con furia y determinación.
Conan apenas tuvo tiempo de esquivar el primer ataque, saltando hacia un costado, su espada brillando con destreza mientras evitaba el mortal golpe de la criatura. La lucha había comenzado. En este capítulo, Conan se enfrenta a una criatura que parece más que un simple ser de pesadilla. Es un poder antiguo, cuyo despertar podría alterar el destino de todos los involucrados. La tensión crece mientras la lucha entre el hombre y la serpiente comienza, un enfrentamiento que definirá el futuro de Conan y su relación con Kor. ¿Logrará Conan detener a la serpiente? ¿O será este el principio de una lucha aún mayor? El misterio se profundiza en el próximo capítulo. Capítulo 7. La furia de la serpiente. La cueva retumbó con el rugido de la serpiente, un rugido que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Las paredes temblaban, y el eco del ataque resonaba en cada rincón, mientras la criatura se deslizaba rápidamente hacia Conan. Con su gigantesco cuerpo retorcido y cubierto de escamas que brillaban como obsidiana, la serpiente era una visión aterradora, un monstruo antiguo que había permanecido dormido durante siglos, esperando el momento adecuado para liberarse. Conan, con los músculos tensos y la mente alerta, dio un paso atrás, sus ojos fijos en la criatura. La bestia no solo era grande, sino que también parecía poseer una inteligencia inquietante, como si hubiera sido creada para ser más que una simple bestia, algo más allá de un animal salvaje. La serpiente abrió su boca, revelando dientes afilados como cuchillas, capaces de desgarrar la carne de un hombre en un solo mordisco. Kor, de pie en la sombra de la cueva, observaba con una expresión de éxtasis en su rostro. Había venido a liberar a la serpiente, a despertar su poder, y ahora parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para que el ritual continuara, sin importar las consecuencias. A su alrededor, los hombres de su banda se mantenían inmóviles, como si se encontraran en un trance, hipnotizados por la presencia de la bestia. Pero Conan no estaba dispuesto a dejar que todo lo que conocía cayera en manos de estos fanáticos. Su espada, una extensión de su voluntad, brillaba con la luz tenue de la cueva, mientras sus ojos no dejaban de observar cada movimiento de la serpiente. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. La bestia era rápida, mortal y tenía el terreno a su favor, pero Conan era un guerrero nacido en la batalla, y su instinto le decía que debía atacar ahora, antes de que la serpiente pudiera hacer el primer movimiento. De repente, la serpiente lanzó un ataque mortal. Su cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, y sus colosales mandíbulas se abrieron para devorar a Conan. El rugido del ataque llenó la cueva, un sonido profundo y aterrador. Sin embargo, Conan, con la rapidez que solo él poseía, saltó hacia un lado en el último momento, esquivando las fauces de la criatura por poco. El aire se cortó con el viento del movimiento, y la serpiente chocó contra la roca de la cueva con un estruendo. Conan aprovechó la oportunidad. Su espada cortó el aire con precisión, buscando una abertura en la escamosa armadura de la serpiente. La espada se hundió en la carne de la criatura, pero el impacto no fue suficiente para detenerla. La serpiente retrocedió un instante, hirviendo de furia, y luego se lanzó nuevamente hacia él con una ferocidad aún mayor. «Maldita sea», pensó Conan, apretando los dientes mientras saltaba hacia atrás para esquivar un nuevo ataque. La serpiente lo persiguió con la velocidad de un rayo, su enorme cuerpo deslizándose a través del suelo con una agilidad sorprendente para su tamaño. Conan podía sentir el calor de su aliento, como un vapor ardiente, mientras la bestia trataba de envolverlo con su cuerpo. Kor, Gritó Conan, girándose para mirar al líder de los fanáticos que permanecía en un trance. Sus ojos brillaban con una furia inhumana. ¿Qué demonios has desatado? No dejaré que esta abominación acabe con todos nosotros. Kor, sin embargo, parecía inmerso en el poder que había despertado. No respondió a la provocación de Conan. Estaba absorto en la visión de la serpiente, en el poder que emanaba de ella, como si todo lo demás fuera irrelevante ante el poder de esa criatura. Conan no tenía tiempo para más palabras. La serpiente atacó nuevamente, su boca abierta, su veneno listo para derribar a cualquier ser vivo que se interpusiera en su camino. Conan vio la oportunidad en el último instante, con una habilidad que solo él poseía, se deslizó debajo de la enorme cabeza de la serpiente, levantando su espada con un grito de guerra. El acero brilló mientras atravesaba la carne de la bestia, pero esta vez la herida fue más profunda. La serpiente se retorció violentamente, chillando en un grito ensordecedor que resonó por toda la cueva. Conan apenas logró apartarse cuando el monstruoso cuerpo de la serpiente giró hacia él,
enviando una onda de energía tan fuerte que lo arrojó contra las paredes de la cueva. El cuerpo de Conan se estrelló contra las rocas, pero se levantó rápidamente. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. No podía permitirse caer ahora. La serpiente se acercaba rápidamente, lista para devorarlo de una sola vez. Conan, exhausto pero determinado, levantó su espada, dispuesto a enfrentarla una vez más. En ese momento, el eco de un grito desgarrador llenó la cueva. Kor, con los ojos desorbitados, se acercó a la serpiente. Parecía estar hablando en voz baja, sus palabras incomprensibles, y la serpiente, extrañamente, comenzó a calmarse. Su furia disminuyó, y su cuerpo, que antes parecía lleno de energía destructiva, comenzó a relajarse. Conan, observando esto con cautela, dio un paso atrás. Algo no estaba bien. La serpiente, aunque aún herida, parecía más calmada, como si estuviera respondiendo a la voluntad de Kor. ¿Qué has hecho, Kor? Preguntó Conan con voz áspera. ¿Qué clase de poder has desatado aquí? Pero Kor no lo escuchaba. Estaba completamente concentrado en la serpiente, como si estuviera intentando someterla a su voluntad. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, mientras sus manos movían símbolos en el aire. Conan no pudo evitarlo. Sabía que tenía que actuar rápidamente. La serpiente, a pesar de su aparente calma, seguía siendo un ser extremadamente peligroso. No podía dejar que Kor tuviera el control de ella. Con un grito de guerra, Conan lanzó un último ataque. Su espada brilló como un relámpago mientras se dirigía hacia la bestia. El acero cortó el aire y, con un impacto mortal, atravesó la garganta de la serpiente, hundiéndose hasta el fondo. Un último rugido de furia llenó la cueva, y la serpiente cayó al suelo con un retumbar que hizo temblar las paredes. Conan, cubierto de sudor y sangre, se desplomó sobre sus rodillas, su espada aún firme en su mano. El eco de la batalla se desvaneció, y la cueva volvió a la quietud. Kor, observando la caída de la serpiente, se acercó lentamente, su rostro retorcido por la furia y la frustración. Conan, con la mirada fija en él, no podía confiar en que la amenaza hubiera terminado. La serpiente estaba muerta, pero Kor no lo estaba. Este capítulo amplía la lucha épica entre Conan y la serpiente, mostrando su valentía, su astucia y su habilidad en combate. Mientras tanto, la influencia de Kor sobre la serpiente revela su obsesión con el poder, lo que promete más conflictos y revelaciones en los siguientes capítulos. Capítulo 8. El precio del poder. El aire dentro de la cueva se sentía pesado, cargado con la tensión de la batalla que acababa de librarse. La serpiente yacía muerta en el suelo, su gigantesco cuerpo ahora inerte, cubierto de sangre y rodeado de un eco sordo que llenaba la caverna. El rugido de la criatura, que había resonado como un trueno, ahora se desvanecía en un silencio absoluto. Solo el sonido de los jadeos de Conan llenaba el espacio mientras su pecho se elevaba con la respiración agitada, su espada empapada en la sangre de la bestia. Conan, con el rostro marcado por el sudor y la fatiga, se incorporó lentamente. Estaba herido, pero no le prestaba atención a los cortes y rasguños. Su mente estaba fija en un único objetivo, la amenaza que representaba Kor. El líder de los fanáticos, que hasta ese momento había estado sumido en una especie de trance, miraba ahora a la serpiente caída con una expresión de furia contenida. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, y su boca murmuraba palabras ininteligibles, como si estuviera tratando de llamar a la bestia a la vida una vez más. El poder que había despertado en la cueva parecía haberse apoderado de él de una manera irracional, cegando su juicio. Conan dio un paso adelante, su voz áspera cortó el silencio. Basta, Kor. Gritó. La serpiente ha caído. No puedes hacer nada más. Has jugado con fuerzas que no entiendes. Esto tiene que terminar ahora. Kor, sin embargo, no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en la criatura muerta ante él, como si la presencia de la serpiente todavía estuviera viva en su mente. Los fanáticos que lo rodeaban observaban en silencio, como si fueran espectros atrapados en la misma ilusión. Conan se acercó con rapidez, su espada levantada. Sabía que debía actuar antes de que Kor pudiera hacer algo más para desatar más caos. Si lo dejaba con vida, las consecuencias podrían ser aún más terribles. «Escúchame», dijo Conan, con una furia que crecía en su voz. «Si sigues en tu locura,
no habrá vuelta atrás. La serpiente está muerta. Ya no hay poder en ella. Cor giró lentamente hacia él, su rostro demacrado por la obsesión. Muerta. Murmuró, como si la palabra fuera una blasfemia. No. No puede estar muerta. Yo la despert. Yo la libera. El poder. El poder está en mis manos. Ella me pertenece. Conan lo miró fijamente, dándose cuenta de la magnitud de la locura que había tomado control de Cor. El líder había creído que podía dominar la serpiente, pero no comprendía que, al despertar a esa criatura, había liberado algo mucho más grande que él mismo. El poder de la serpiente no podía ser controlado. Era un poder ancestral, una fuerza primitiva que, al igual que las fuerzas de la naturaleza, no se sometía a la voluntad de los hombres. No eres más que un tonto, Cor. Gritó Conan, avanzando un paso más, su espada brillando con la luz tenue de la cueva. ¿Crees que puedes controlar algo tan antiguo, algo que está más allá de ti? La serpiente nunca te obedecería. Y si no te detienes, el precio de tu arrogancia será la muerte. Cor, sin embargo, no pareció entender. En su mirada había algo vacío, una obsesión tan profunda que ya no podía discernir la realidad de sus fantasías. Con una risa siniestra, dio un paso hacia adelante, como si quisiera desafiar a Conan. Tú no entiendes, Conan. Este es solo el comienzo. El poder no tiene límites. La serpiente solo es el primer paso. Yo traeré más, mucho más. Y tú serás mi instrumento. Tú también serás parte de este poder. Conan, en ese instante, supo que Cor no era simplemente un líder de fanáticos. Era un hombre completamente consumido por la idea del poder, alguien que había cruzado una línea de no retorno. El deseo de dominar lo había llevado a buscar fuerzas que no podía controlar. Y ahora, al parecer, la única forma de detenerlo sería a través de la fuerza. No voy a unirme a tus locuras, dijo Conan, su voz firme como el acero. Yo no soy una marioneta. Y no dejaré que destruyas todo lo que he luchado por proteger. Cor, en su frenesí, intentó levantar un objeto extraño que llevaba consigo. Era un artefacto antiguo, cubierto de runas que brillaban débilmente. Al verlo, Conan comprendió que Cor no había terminado de desatar todo su poder. Este artefacto era la clave para controlar las fuerzas que había invocado. Conan reaccionó rápidamente. No le dio tiempo a Cor de activar el artefacto. Con un grito de guerra, saltó hacia él y le arrancó el objeto de las manos. La piedra del artefacto se rompió al contacto, y con ello, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse. El aura de poder que había envuelto la cueva comenzó a disiparse, y la ilusión que Cor había creado se desmoronó como un castillo de naipes. La cueva quedó en silencio, pero el peligro no había pasado aún. Conan miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera más sorpresas, y luego miró a Cor con dureza. Este es tu final, dijo Conan, y la mirada que le lanzó estaba llena de la fría determinación de un hombre que había visto lo peor de la humanidad. Cor, mirando su derrota, parecía un hombre vacío, un hombre que había sido devorado por sus propios deseos. No dijo nada. Simplemente cayó de rodillas, como si todo el poder que había buscado se le escapara de las manos. Conan, observando al hombre derrotado, no sintió satisfacción en su victoria. La serpiente estaba muerta, pero la oscuridad de los deseos humanos seguía viva. Cor había perdido, pero el precio de su obsesión había sido alto, y el mundo seguía lleno de esas fuerzas oscuras que siempre acechaban desde las sombras. El silencio en la cueva parecía denso, como si la tierra misma se estuviera recuperando del daño que se le había hecho. Conan, con su espada aún en mano, caminó hacia la salida, su cuerpo agotado pero su espíritu indomable. La lucha por la supervivencia nunca cesaba, y aunque esta batalla había terminado, Conan sabía que no era más que una de las muchas que le esperaban en su camino. Este capítulo continúa explorando la lucha interna y externa de los personajes, especialmente la obsesión destructiva de Cor y la necesidad de Conan de enfrentar esa oscuridad. A través de este encuentro, Conan demuestra no solo su habilidad en combate, sino también su comprensión de las fuerzas que los humanos intentan controlar, pero que a menudo no pueden dominar. Capítulo 9. El regreso al desierto. Tras la caída de Cor y el colapso del poder de la serpiente, Conan se encontraba nuevamente solo. La cueva donde antes había librado su lucha se desvanecía en su memoria, y con ella, la figura del fanático que había caído bajo la fuerza de la verdad.
La serpiente había muerto, pero Conan sabía que lo peor aún estaba por llegar. El verdadero desafío de su vida no era una batalla en un campo de guerra, sino lo que había despertado en el interior de su alma, la necesidad de seguir adelante. Mientras el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad de la cueva, la imagen de la serpiente caía lentamente del pedestal que Cor había erigido a su alrededor. El poder que había sido invocado en esa maldita cueva ya no era más que un recuerdo, un vestigio de la obsesión humana por controlar lo incontrolable. Conan comprendió que su propósito allí había sido cumplido. Eliminar la amenaza que había casi destruido el equilibrio de la naturaleza, el poder ciego que había sido despertado sin pensar en sus consecuencias. Con un último vistazo a la cueva, Conan se dio la vuelta y salió al exterior. El mundo lo esperaba, y el desierto se extendía ante él como un manto infinito de arenas doradas. No sentía miedo ni arrepentimiento por lo que había dejado atrás. Todo lo contrario, sentía una serenidad salvaje, una paz que solo los hombres que han visto la crueldad del mundo pueden encontrar en la soledad. La brisa del desierto le acarició el rostro, y por un momento, Conan cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que las huellas de los hombres y las bestias en el polvo no durarían mucho tiempo. El desierto siempre reclamaría lo suyo, como lo había hecho durante miles de años. Mientras avanzaba, pensó en lo que Cor había intentado hacer. Su locura no era más que una manifestación de lo que el hombre es capaz de hacer cuando se enfrenta a lo desconocido. Si bien había derrotado a la serpiente, no había logrado evitar que la mente humana continuara buscando poder, más allá de lo natural y lo humano. Conan había sido testigo de un poder más grande que cualquier criatura que pudiera existir. No era el poder de los hombres ni de las bestias, sino el poder mismo de la naturaleza, el cual se manifestaba en la lucha por la supervivencia y la voluntad de vivir. Las montañas, el viento, las estrellas, todo lo que existía fuera de los dominios de los hombres estaba mucho más allá de cualquier intento de control. Sin embargo, los hombres siempre buscarían tener poder, y aquellos como Cor, que buscaban lo incontrolable, solo se destruirían a sí mismos en el proceso. El camino de Conan seguía siendo incierto. No tenía un destino fijo, ni propósito más allá de sobrevivir, pero a diferencia de muchos otros, su fuerza no residía solo en la carne o en la espada. La verdadera fuerza de Conan radicaba en su capacidad de adaptación, en su constante lucha por la supervivencia frente a los enemigos más formidables que el mundo pudiera ofrecer. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando las vastas dunas de arena. El calor comenzaba a ser abrasador, pero Conan caminaba sin detenerse. Su cuerpo estaba acostumbrado al castigo del desierto, a la soledad de sus viajes. En el fondo de su corazón, sin embargo, sentía la necesidad de encontrar algo más, algo que le diera sentido a su existencia. Durante días caminó por el desierto, sus pensamientos perdidos en el vasto paisaje. A veces se encontraba con tribus errantes, otras veces con nómadas que vivían en las fronteras del mundo conocido. No se unía a ellos, ni buscaba compañía. La amistad y la lealtad nunca habían sido parte de su naturaleza, y lo sabía bien. Conan era un hombre que no necesitaba a nadie para sobrevivir, pero tampoco podía evitar que su alma solitaria se sintiera atraída por la idea de la compañía. En un punto del desierto, después de haber atravesado un paso estrecho entre dos montañas, Conan encontró lo que no esperaba: una pequeña caravana de comerciantes que viajaban en busca de tierras más fértiles, lejos de la violencia del norte. Aunque no le interesaba hacer negocios con ellos, aceptó su invitación a descansar junto a su fuego. El líder de la caravana, un hombre de rostro arrugado y mirada astuta, le ofreció una comida sencilla, pero caliente. Conan aceptó en silencio, no porque necesitara la comida, sino porque en ese momento la compañía humana era algo que deseaba. Sentado junto al fuego, Conan escuchó las historias del líder de la caravana, un hombre que había viajado por muchos países y conocido a muchas personas. Sin embargo, sus relatos no despertaron mucho interés en Conan. La vida del comerciante era una vida de búsqueda constante de riquezas y territorios, y aunque el oro brillaba en los ojos del hombre, para Conan todo eso era irrelevante. Las riquezas que uno podía acumular no valían nada si uno no podía luchar por ellas, si uno no podía sobrevivir en un mundo que estaba en guerra constante. La caravana partió al amanecer, dejando a Conan con sus pensamientos. El desierto volvía a ser su único compañero, pero de alguna manera, él ya no se sentía tan solo. Sabía que, aunque no entendiera completamente las historias de los hombres, siempre había algo en ellos que le recordaba su propia lucha,
su constante desafío a las fuerzas que intentaban doblegarlo. Conan volvió a sus pasos, decidido a seguir adelante, sin importar lo que el futuro le deparara. El desierto lo esperaba, y él era libre para recorrerlo como deseara, sin restricciones, sin ataduras. Así era la vida del vagabundo, un hombre que, como la arena, podía moverse con el viento, pero siempre regresaba al lugar de donde había partido. Este capítulo presenta la transición de Conan, pasando de una lucha con fuerzas sobrenaturales a la introspección y la reflexión sobre su lugar en el mundo. Aquí, el desierto se convierte en el espejo de su propia existencia, un vasto escenario que refleja la lucha constante del ser humano por encontrar su propósito en un mundo implacable. Capítulo 10. En las arenas del destino. Las dunas del desierto continuaban su danza interminable, empujadas por el viento que modelaba la arena y la alteraba, transformándola en una marea de desolación. Conan, caminante imparable de ese vasto mundo árido, había vagado por días bajo el implacable sol, cruzando el paisaje en busca de algo más que simple supervivencia. Algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante, pero aún no sabía lo que era. A pesar de la calma del desierto, Conan sentía que algo se cernía sobre él, una sensación que jamás lo había abandonado en su vida de errante. Había conocido la lucha física, los combates por la vida y la muerte, pero nunca antes había sido tan consciente de la propia lucha interna que se libraba dentro de su pecho. El viento en sus cabellos y la soledad de sus pensamientos eran como las heridas invisibles que no cesaban de sangrar. El calor lo abrasaba, pero el guerrero seguía avanzando, sin mirar atrás, sin mirar al horizonte. Sabía que el desierto era vasto, pero no era su mayor desafío. La mayor lucha de Conan no era contra la arena ni contra las fuerzas de la naturaleza. Era contra sí mismo. La lucha interna, esa que los hombres no pueden ver, es a veces la más feroz. La madrugada del 10º día encontró a Conan más cansado que nunca. El sol había comenzado a subir cuando divisó a lo lejos lo que parecía ser una caravana, una sombra borrosa que emergía de las arenas. Aunque nunca había sido amigo de las multitudes, un impulso inexplicable lo llevó a acercarse, como si el destino mismo lo llamara. A medida que se acercaba, Conan pudo ver las figuras de los hombres y mujeres que formaban la caravana. Parecían una mezcla de comerciantes, nómadas y viajeros. Los animales de carga, agotados por el calor del desierto, arrastraban lentamente las caravanas, sus cuerpos doblados por el peso de los víveres y los utensilios. El aire vibraba con el murmullo de voces y el rechinar de las ruedas de las carretas. El líder de la caravana, un hombre alto con un turbante blanco, se adelantó hacia Conan. Su rostro era amable, pero su mirada era perspicaz, como si supiera algo que Conan aún no entendía. «Vagabundo del desierto», dijo el líder con una voz profunda y resonante. «Te hemos visto acercarte durante varios días. El sol no es amable con los que caminan por esta tierra sin rumbo. Pero nosotros tenemos agua y comida para aquellos que necesitan descanso». Conan observó al hombre durante unos segundos. Era extraño para él aceptar la oferta de ayuda, pero algo en la actitud del líder le decía que no se trataba de una simple cortesía. Había algo más en juego, algo que el guerrero de acero y sangre no podía ignorar. Con una inclinación de cabeza, Conan aceptó. «No soy hombre de muchas palabras, pero agradezco el ofrecimiento». Solo busco descansar antes de continuar. El líder asintió, guiando a Conan hacia una de las carretas donde los hombres y mujeres de la caravana habían comenzado a preparar una comida simple. Mientras se sentaba, Conan notó que el ambiente era distinto al que había experimentado en otras caravanas. Había una sensación de calma en el aire, una unidad, como si todos los miembros de la caravana compartieran algo más que el destino del desierto. Se trataba de algo más profundo, algo que trascendía la simple necesidad de supervivencia. La comida era frugal pero suficiente. Pan, frutas secas y una jarra de agua fresca. Los ojos de los nómadas brillaban con una energía tranquila, como si la vida, con sus altibajos, no fuera más que una travesía en la que todos compartían los mismos pasos. Conan se sorprendió por la paz que emanaba del pequeño grupo, tan diferente a las bandas de saqueadores y bandidos con los que se había cruzado antes. Esta caravana parecía estar unida por algo más allá de las circunstancias. Había una conexión de respeto mutuo que despertó algo en Conan. Mientras los demás continuaban con sus tareas, el líder de la caravana se sentó junto a Conan. El guerrero lo miró con curiosidad. «¿Qué los trae por estos lugares?», preguntó Conan, rompiendo el silencio.
El líder sonrió ligeramente. Viajamos en busca de paz, respondió con una calma que sorprendió a Conan. No todo es guerra y codicia en este mundo. En este viaje buscamos lo que se ha perdido, la verdadera libertad, la paz interior que todos buscamos pero que pocos encuentran. Conan frunció el ceño, intrigado por las palabras del hombre. Nunca había entendido la paz como algo que pudiera ser alcanzado, ni siquiera como algo que valiera la pena. Había visto suficiente violencia, muerte y destrucción como para pensar que la paz era solo una ilusión. La guerra y el caos eran sus compañeros más constantes, su destino inevitable. ¿Y crees que encontrarán lo que buscan?, preguntó, escéptico. El líder lo miró fijamente y luego se levantó con una serenidad profunda. La paz no se encuentra en lugares lejanos, Conan. Se encuentra en el corazón del hombre, cuando deja de buscar fuera lo que debe encontrar dentro de sí mismo. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una brisa cálida que acaricia la piel sin dejar rastro. Conan las sintió, pero no las entendió completamente. En su mente, la lucha y la supervivencia siempre habían sido más importantes que cualquier tipo de idealismo. Sin embargo, algo en el líder de la caravana lo hacía dudar, aunque fuera por un momento. Conan permaneció con la caravana durante varios días más, compartiendo las noches junto a la fogata, escuchando historias de tierras lejanas, de héroes y de luchas que nunca había presenciado. Pero mientras pasaba el tiempo, también comenzó a sentir una creciente inquietud, como si algo estuviera cambiando dentro de él, algo que no podía comprender por completo. Una noche, cuando el cielo estaba especialmente claro y las estrellas brillaban como diamantes en el firmamento, Conan se alejó del campamento y se perdió entre las dunas, caminando sin rumbo fijo. El aire estaba fresco, y la quietud del desierto le dio tiempo para pensar. Las palabras del líder de la caravana resonaban en su mente. La paz interior. ¿Era realmente algo que valiera la pena buscar? Conan se detuvo, observó el horizonte y, por un momento, se sintió abrumado por la vasta quietud del desierto. Se dio cuenta de que su vida había sido una lucha constante, un camino sin fin en el que solo existía la violencia y la supervivencia. Había encontrado en la lucha un propósito, pero nunca había considerado la posibilidad de que la paz también pudiera ser un camino a seguir. Al final, se dio la vuelta y regresó al campamento, decidido a seguir su camino. Pero algo había cambiado dentro de él, un cambio imperceptible, una chispa de duda sobre lo que realmente significaba ser libre. Este capítulo profundiza en la introspección de Conan y la influencia que tiene en él el encuentro con una caravana pacífica. Aunque sigue siendo un hombre impulsado por la violencia y la lucha, empieza a cuestionar lo que realmente significa vivir una vida plena. Capítulo 11. La ciudad de las sombras. El viento del desierto soplaba con furia, llevándose consigo el polvo y las huellas dejadas por los viajeros. La caravana de nómadas había desaparecido ya en la distancia, y Conan, una vez más, se encontraba solo en el vasto vacío del desierto. El guerrero había sentido una chispa de inquietud al abandonar a aquellos hombres y mujeres, aquellos buscadores de paz, pero su naturaleza, arraigada en el acero y la lucha, no le permitió quedarse más tiempo. El horizonte se presentaba implacable, sin promesas de descanso. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía otros planes para él. Mientras caminaba sin rumbo, una sombra se levantó frente a él. La visión era como una aparición fantasmagórica en medio de la nada, una ciudad emergiendo de las dunas. Sus altos muros, las torres oscuras y las puertas cerradas eran como una visión extraída de un sueño inquietante. La ciudad parecía abandonada, pero su presencia no era fortuita. Algo la mantenía de pie, algo que incluso el implacable desierto no podía devorar. Conan se detuvo a una distancia prudente, observando la ciudad. Sabía que no debía acercarse sin más, pues todo en su instinto le decía que el lugar era peligroso. Pero, al mismo tiempo, algo lo atraía hacia ella. ¿Qué secretos escondía aquella ciudad? ¿Qué poder se hallaba en sus muros? Era una sensación extraña. No solo se sentía curioso, sino también cautivado, como si las sombras que emanaban de la ciudad lo llamaran de forma irresistible. Durante años, Conan había recorrido el mundo y se había enfrentado a todo tipo de peligros, pero nunca había tenido la sensación de que un lugar estuviera tan marcado por una fuerza oscura, tan llena de misterio. Decidió avanzar. Sin hacer ruido, cruzó las dunas que separaban la ciudad de él, acercándose más a las murallas. Había algo en la ciudad que lo desbordaba,
una sensación de poder antiguo, casi palpable. Era un poder que emanaba de las paredes de piedra y de las puertas cerradas, un poder que parecía no haber sido tocado por el paso del tiempo. Al llegar a las murallas, Conan se detuvo. Observó las torres oscuras que se erguían como gigantes que se alimentaban de la noche. Sus dedos, llenos de cicatrices y callos por años de lucha, recorrieron las paredes de la ciudad. La piedra estaba fría y áspera al tacto, pero no ofrecía ninguna respuesta. No había sonido alguno, como si la ciudad misma estuviera muerta. Conan decidió explorar. Comenzó a caminar a lo largo de las murallas, buscando una entrada. En ese momento, algo llamó su atención. Un pequeño portón de hierro, cubierto de enredaderas secas, parecía haber sido olvidado por el tiempo. Conan se acercó cautelosamente y empujó la puerta. Con un leve crujido, se abrió. El aire en el interior de la ciudad era denso, como si todo estuviera envuelto en una niebla espesa. Sin embargo, a medida que avanzaba, Conan pudo notar que las calles estaban inmaculadas, como si nadie las hubiera pisado en años. Las casas, de arquitectura antigua y en ruinas, permanecían intactas, y las sombras parecían alargarse y moverse con una vida propia. La ciudad estaba muerta, pero no se sentía vacía. Había algo en el aire, algo en la oscuridad que le hacía sentir como si estuviera siendo observado. Avanzó lentamente, con la mano sobre la empuñadura de su espada, preparado para cualquier sorpresa. No estaba seguro de lo que encontraría, pero había algo que no podía ignorar. La ciudad parecía tener vida propia, como si estuviera esperando que alguien la desvelara, alguien digno de conocer sus secretos. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, y las sombras parecían moverse a su alrededor. El suelo crujía bajo sus botas, y las paredes de las casas reflejaban una oscuridad profunda, como si cada rincón estuviera guardando una historia no contada. Las calles, aunque solitarias, parecían llevarlo hacia algún lugar, hacia el corazón mismo de la ciudad. Finalmente, Conan llegó a una plaza central. En el centro de la plaza, se alzaba una estatua de un hombre de rostro sombrío, cubierto por una capa, con una espada levantada sobre su cabeza. Era una figura imponente, pero su mirada parecía vacía, como si todo en él hubiera sido absorbido por las sombras que lo rodeaban. Conan observó la estatua con detenimiento. No estaba seguro de lo que representaba, pero sabía que algo no estaba bien. Los ojos de la estatua parecían seguirlo, como si estuvieran vivos, como si el mismo hombre esculpido estuviera observándolo desde el pasado. Sin embargo, lo que más le desconcertó fue la sensación de que, en ese preciso momento, la ciudad había comenzado a cambiar. La atmósfera se volvió más densa, más inquietante. Las sombras parecían alargarse aún más, y el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, levantando pequeñas ráfagas de polvo. De repente, una figura apareció ante él, una figura que emergió de las sombras, un hombre de rostro pálido, con ojos penetrantes que brillaban como dos puntos de fuego. Conan no pudo evitar sentirse inquieto, aunque su mano permanecía firme en la empuñadura de su espada. «Has llegado, Conan», dijo la figura en voz baja, su tono grave y resonante. Has cruzado el umbral de la ciudad de las sombras. ¿Estás listo para conocer lo que yace en su corazón? Conan frunció el ceño y se preparó para lo que vendría. No sabía quién era este hombre ni por qué lo estaba llamando por su nombre, pero una cosa era segura. En esa ciudad, el destino de los hombres era un misterio, y Conan estaba dispuesto a enfrentarlo. «Estoy listo», respondió Conan, sus ojos fijos en los de la figura sombría. «Muéstrame lo que tienes que ofrecer». La figura sonrió ligeramente, y en ese momento, las sombras que lo rodeaban parecieron cobrar vida. La ciudad, silenciosa y olvidada, despertaba de su letargo. Este capítulo marca un giro crucial en la historia, ya que Conan entra en una ciudad enigmática llena de misterio y secretos oscuros. La tensión crece, y el destino de Conan parece entrelazarse con fuerzas que van más allá de su comprensión. Capítulo 12. El guardián de las sombras. Conan observó a la figura pálida que se erguía frente a él, una presencia ominosa que emanaba un aire de poder oculto y de conocimiento oscuro. La ciudad, antes silenciosa, parecía retumbar con el eco de sus palabras. Las sombras que rodeaban la estatua y las calles cercanas parecían moverse de manera inquietante, como si el suelo mismo estuviera vivo y respirara a su alrededor. El hombre de mirada penetrante no parecía tener prisa, como si estuviera seguro de que Conan no podía escapar.
La sonrisa sutil que jugaba en sus labios no ayudaba a disipar la sensación de peligro que se cernía sobre el guerrero. La figura, vestida con ropas oscuras y con un aire de autoridad inexplicable, dio un paso hacia Conan, quien, con la mano firme en la empuñadura de su espada, estaba listo para cualquier cosa. ¿Quién eres?, preguntó Conan con su voz grave, sin dar un paso atrás. La tensión en el aire era palpable. Sabía que cada palabra podría desatar lo que estaba a punto de ocurrir. La figura pareció disfrutar de la reacción de Conan, y su voz resonó en la plaza con un eco que parecía provenir de las mismas paredes de la ciudad. Mi nombre no importa. Soy el guardián de las sombras, el protector de este lugar olvidado por el tiempo. He estado esperando mucho tiempo por ti, Conan. Tu destino y el de esta ciudad están irremediablemente entrelazados. Conan frunció el ceño. No estaba acostumbrado a ser nombrado por extraños, mucho menos por alguien que lo observaba con esa mezcla de respeto y amenaza. ¿Qué sabes de mí?, preguntó Conan, su tono un poco más áspero. El guardián lo observó con esos ojos intensos que parecían ver a través de él, como si pudiera penetrar cada capa de su ser. Sé que eres un hombre que no teme a la muerte, que has vagado por tierras lejanas y has derramado sangre en nombre de la supervivencia. Eres un guerrero, Conan, y en ti reside una fuerza que incluso los dioses temen. Pero también eres un hombre que busca algo más, algo que ni siquiera tú mismo entiendes. Conan no dejó que sus pensamientos lo distrajeran. Sabía que el guardián estaba jugando con él, pero sus palabras lo incomodaron. ¿Cómo podía alguien conocer su nombre, su vida, de una manera tan profunda? ¿Qué poder tenía este ser para comprender tanto sobre su alma? Lo que sea que busco, no es asunto tuyo, gruñó Conan, dispuesto a cortar cualquier conversación que lo apartara de su propósito. Pero el guardián levantó una mano con un gesto casi imperceptible, y las sombras que lo rodeaban se inclinaron hacia él, como si obedecieran sus órdenes. Te equivocas, Conan. Todo lo que te ha traído hasta este punto, hasta esta ciudad, tiene un propósito. El poder que yace en estas ruinas es mucho más grande de lo que imaginas, y tú, sin saberlo, eres la llave para desatarlo. El guerrero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. La ciudad misma parecía cobrar vida con las palabras del guardián, como si toda la estructura de la ciudad fuera un ente vivo que lo observaba. Las piedras de las calles se torcían y giraban sutilmente, como si estuvieran alineándose para cumplir con algún tipo de voluntad. El guardián continuó, su voz como un susurro en medio del viento. Esta ciudad no fue siempre lo que ves, Conan. En su apogeo, era el corazón de un imperio antiguo, una civilización que dominaba los elementos y las mentes. Pero un poder prohibido, algo que ni siquiera los más sabios de esa era pudieron comprender, corrompió a sus habitantes. El destino de esta ciudad, y el tuyo, están marcados por esa misma corrupción. Conan mantuvo su mirada firme. No iba a dejarse intimidar por un juego de palabras ni por una amenaza velada. El guardián parecía tener la intención de poner a prueba su resistencia, pero él había estado en muchas batallas, y nada lo haría retroceder. ¿Qué deseas de mí, entonces?, preguntó, sabiendo que la respuesta sería crucial para lo que sucedería a continuación. El guardián le sonrió con una frialdad inquietante. Te ofrezco la oportunidad de conocer la verdad, Conan. La oportunidad de desentrañar los secretos que esta ciudad oculta. Pero debes estar preparado para lo que eso implica. Porque lo que está por venir no será fácil. Aquello que te espera en las profundidades de la ciudad será más oscuro y peligroso que cualquier enemigo que hayas enfrentado. Conan dudó por un momento, pero algo en su interior lo impulsó a seguir adelante. Nunca había huido de un desafío, y este parecía el mayor de todos. Sabía que si quería comprender la magnitud de los secretos de la ciudad, debía adentrarse en su núcleo, enfrentarse a las sombras que tanto lo aterraban. Estoy listo, dijo Conan con determinación. El guardián asintió, y un extraño resplandor comenzó a emanar de su cuerpo. Las sombras que rodeaban la ciudad se alzaron y se entrelazaron, formando una puerta oscura en el aire, una abertura hacia lo desconocido. Los ecos del viento se desvanecieron, y el guerrero dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral. A medida que avanzaba, la ciudad se volvía más extraña. Los edificios que antes parecían viejos y desgastados ahora brillaban con una luz antinatural. La atmósfera se volvía más densa, casi como si el aire estuviera cargado de magia. Un frío penetrante envolvía el lugar,
y las sombras parecían moverse con voluntad propia, guiando a Conan hacia un destino incierto. La puerta se cerró tras él, y la ciudad quedó sumida en el silencio nuevamente, esperando, como si toda su esencia estuviera a punto de desvelarse ante los ojos del guerrero. Este capítulo profundiza en el misterio de la ciudad, revelando la conexión entre Conan y el destino que lo ha llevado hasta allí. Las sombras, el guardián y el poder oculto de la ciudad sugieren que el viaje del guerrero apenas ha comenzado, y las revelaciones oscuras están por desatarse. Capítulo 13. El regreso del vagabundo. El sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Conan, tras haber atravesado la ciudad de las sombras, se encontraba nuevamente en el desolado paisaje que rodeaba las ruinas. Su rostro estaba marcado por las huellas de la aventura que acababa de vivir, y sus pensamientos eran una mezcla de emociones contradictorias. Había logrado penetrar en el corazón de la ciudad, enfrentar al guardián de las sombras y sobrevivir, pero aún no comprendía por completo lo que había descubierto ni el destino que le esperaba. Se detuvo un momento, mirando el vasto desierto que se extendía ante él. En sus manos, la espada parecía pesar más que nunca. La tensión de las batallas y los secretos de la ciudad pesaban sobre su alma como una sombra interminable. El viento que soplaba desde las colinas parecía traer consigo susurros, como si la misma tierra le hablara, susurrando los secretos que había dejado atrás. Pero, a pesar del cansancio físico y mental, había algo en el interior de Conan que le indicaba que su viaje no había terminado. Las palabras del guardián resonaban en su mente: la ciudad te ha elegido, y tu destino está entrelazado con sus secretos. No puedes huir de ellos, Conan. Estás marcado. Un profundo deseo de venganza ardía en su interior. La vida de vagabundo que había llevado durante tanto tiempo no había sido suficiente para aliviar su inquietud. Había tenido un propósito claro al comenzar su viaje, un objetivo definido: escapar de su pasado y encontrar un lugar donde pudiera ser libre. Pero ahora, tras su paso por la ciudad maldita, se daba cuenta de que su búsqueda había dado un giro inesperado. Decidió regresar. No sabía si sería la ciudad o si sus pasos lo llevarían a otro lugar, pero algo dentro de él le decía que debía enfrentar la oscuridad que había dejado atrás. La ciudad le había ofrecido un conocimiento que no podía ignorar, y si iba a cumplir con su destino, debía comprender ese poder que lo había acechado. Conan se levantó y caminó hacia las ruinas que se alzaban como testigos de una época olvidada. Su mirada, fija en el horizonte, ya no era la de un hombre que huía, sino la de alguien que estaba decidido a enfrentarse a lo desconocido. Al llegar a las puertas de la ciudad, la atmósfera era diferente. Ya no había ecos de las sombras ni presencias inquietantes. Todo parecía en silencio, como si la ciudad misma estuviera esperando algo. Los edificios, que antes parecían resquebrajarse bajo el peso de los siglos, ahora se erguían en su forma original, intactos, como si hubieran recuperado su esplendor perdido. Sin embargo, el silencio era ominoso. No había rastros de vida humana. El aire estaba tenso, y la ciudad parecía observarlo, como si fuera la última esperanza de redención para un lugar condenado por el tiempo. Conan caminó por las calles desiertas, sus pasos resonando en la piedra. De repente, un sonido distante, un crujido leve, llamó su atención. Giró hacia una esquina y vio algo que lo hizo detenerse en seco. Delante de él, en el centro de lo que parecía ser una plaza principal, se encontraba una figura encapuchada, de pie frente a una estatua antigua que representaba a una deidad desconocida. La figura no parecía humana. Su cuerpo estaba rodeado por una niebla oscura que envolvía todo a su alrededor. Una sensación de maldad emanaba de ella, como si fuera la fuente de la corrupción que había destruido la ciudad. La figura giró lentamente, y Conan pudo ver que no era un ser humano, sino una manifestación de la oscuridad misma. Los ojos del ser brillaban con una luz espectral que parecía atravesar las paredes del alma. ¿Creías que podrías escapar de lo que esta ciudad te ha dado?, dijo la figura, su voz resonando en un eco fantasmagórico. Conan apretó la empuñadura de su espada, preparado para la batalla. Sabía que no podía retroceder ahora. Había llegado hasta allí por una razón, y esa razón debía cumplirse. No huyó de nada, respondió Conan, su voz firme y llena de determinación. Esta ciudad, su poder y su maldad, todo ha estado esperando a alguien como yo. Y he vuelto para reclamar mi destino. La figura de la sombra sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana, como si el mismo vacío estuviera burlándose de él.
Se adelantó un paso, su cuerpo flotando sobre el suelo, y la niebla a su alrededor se espesó, cubriendo todo con un manto de oscuridad. Entonces, prepárate para enfrentarte a lo que has despertado. Porque una vez que cruces esta línea, no habrá vuelta atrás. El precio que pagarás por lo que buscas es más grande de lo que puedas imaginar. Conan no vaciló. Estaba listo para todo, incluso para lo impensable. Sabía que lo que iba a enfrentarse a continuación no solo era un enemigo físico, sino algo más profundo, algo que retaba el mismo tejido de su ser. Pero su voluntad era inquebrantable, como lo había sido en todas sus batallas anteriores. Ya he enfrentado a los dioses, las bestias y los hombres. No tengo miedo de ti, respondió Conan con una sonrisa desafiante. La figura de las sombras levantó una mano y, en un instante, una explosión de oscuridad se desató hacia él, pero Conan estaba listo. Con un grito de guerra, saltó hacia adelante, espada en mano, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que acechaba la ciudad y a reclamar el destino que le había sido dado. Este capítulo marca el regreso de Conan a la ciudad, donde se enfrenta a un nuevo y poderoso adversario que representa no solo una amenaza física, sino también un desafío a su alma y destino. Enfrentar la oscuridad de la ciudad se convierte en un acto decisivo para Conan, quien se adentra nuevamente en el corazón de lo desconocido para confrontar su destino de manera definitiva. Capítulo 14. La leyenda de Conan. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas por las calles solitarias de la ciudad. El aire estaba impregnado de misterio, como si las piedras mismas susurraran las historias olvidadas de los días pasados. Las sombras de la antigua ciudad parecían moverse con vida propia, estirándose y contrayéndose a medida que la luz de la luna caía sobre ellas. Conan, empapado en sudor y marcado por la batalla, se encontraba en el centro de la ciudad, en una plaza antigua rodeada de colosales estatuas de dioses olvidados. Su espada brillaba bajo la luz lunar, y sus ojos, fieros y desafiantes, recorrían la escena con una intensidad implacable. La niebla que había rodeado la ciudad comenzaba a disiparse, como si su presencia misma hubiera sido expulsada por la furia de su voluntad. El eco de su lucha resonaba en su mente, pero aún no había terminado. La figura que había enfrentado, aquella manifestación oscura, había caído ante su poder, pero sus palabras seguían siendo una sombra en su mente. El precio que pagarás por lo que buscas es más grande de lo que puedas imaginar. Aquellas palabras, dicho por algo que no era humano, le habían dejado una marca en el corazón. Pero Conan no era un hombre que se detuviera por advertencias. Había recorrido un largo camino, atravesado mundos y desiertos, y enfrentado horrores más allá de la comprensión humana. Ningún enemigo, por poderoso que fuera, podía detener la fuerza de su voluntad. Con paso firme, Conan se dirigió hacia el centro de la plaza, donde una piedra gigantesca estaba erigida, un monolito inscrito con runas arcaicas. Allí, bajo la luz de la luna, la figura de un hombre, tallada en piedra, se alzaba imponente. Era una representación de un guerrero, su rostro determinado y su cuerpo cubierto por una armadura que irradiaba poder. Conan se detuvo frente a la estatua, observándola con un suspiro. La leyenda que la acompañaba era conocida por muchos, aunque pocos la comprendían realmente. Decía que el guerrero en la estatua era un ancestro de Conan, un hombre que había luchado en batallas que habrían asustado incluso a los dioses. El hombre que había derribado imperios, desmantelado ejércitos y atravesado océanos con una determinación inquebrantable. Se decía que su nombre era conocido por todos, pero solo los más valientes se atrevían a pronunciarlo: Conan el Cimmerio. Era extraño para Conan pensar en su propio nombre como parte de una leyenda. Había pasado su vida vagando, luchando por sobrevivir, y sin embargo, sus propios actos comenzaban a dejar una huella en la historia. Las victorias que había cosechado y las batallas que había librado no solo eran relatos para los bardos, sino hechos que se transformaban en mitos. Mientras observaba la estatua, una voz en la distancia interrumpió sus pensamientos. No era una voz humana, sino una presencia, como si las ruinas mismas hablaran. «Has llegado lejos, Conan», dijo la voz, profunda y resonante, como un eco de los tiempos olvidados. El aire a su alrededor comenzó a temblar, y las sombras a su alrededor parecían ganar vida propia. Conan giró sobre sus talones, su espada lista para defenderse de cualquier nueva amenaza. Pero no había nadie. Solo las piedras, las ruinas, y la quietud de la noche. La voz continuó, sin ser vista, como si proviniera de todas partes a la vez. «Tú,
el hijo de la oscuridad y la luz, el hombre que camina entre los vivos y los muertos. La leyenda de tu nombre ya ha comenzado. Las generaciones venideras hablarán de ti, de tus conquistas, y de las sombras que dejas tras de ti. Algunos te adorarán, otros te temerán, y muchos te odiarán. Pero tu destino es el mismo: ser la espada que corta los hilos del tiempo. Conan, sin mostrar ninguna señal de sorpresa, respondió en voz baja, pero con fuerza. No busco ser una leyenda. Soy un hombre, nada más. Y lo único que quiero es la libertad para caminar mi propio camino. La voz rió suavemente, como si estuviera complacida con su respuesta. La libertad, dices. La voz se acercó más, ahora resonando en su mente. ¿Realmente crees que eres libre, Conan? El destino que has sellado no es tan fácil de escapar. Eres un hijo de la guerra, un guerrero nacido de las sombras, y tus pasos están predestinados. La leyenda de Conan no es solo un mito. Es la historia de un hombre que luchará contra su propio destino hasta el final de sus días. Conan no respondió. Sabía que las palabras de la voz eran solo ecos de algo más grande que él. Había tenido la misma sensación al enfrentarse a los dioses y a las fuerzas que lo. Conan no vaciló. Estaba listo para todo, incluso para lo impensable. Sabía que lo que iba a enfrentarse a continuación no solo era un enemigo físico, sino algo más profundo, algo que retaba el mismo tejido de su ser. Pero su voluntad era inquebrantable, como lo había sido en todas sus batallas anteriores. Ya he enfrentado a los dioses, las bestias y los hombres. No tengo miedo de ti, respondió Conan con una sonrisa desafiante. La figura de las sombras levantó una mano y, en un instante, una explosión de oscuridad se desató hacia él, pero Conan estaba listo. Con un grito de guerra, saltó hacia adelante, espada en mano, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que acechaba la ciudad y a reclamar el destino que le había sido dado. Este capítulo marca el regreso de Conan a la ciudad, donde se enfrenta a un nuevo y poderoso adversario que representa no solo una amenaza física, sino también un desafío a su alma y destino. Enfrentar la oscuridad de la ciudad se convierte en un acto decisivo para Conan, quien se adentra nuevamente en el corazón de lo desconocido para confrontar su destino de manera definitiva. Capítulo 14. La leyenda de Conan. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas por las calles solitarias de la ciudad. El aire estaba impregnado de misterio, como si las piedras mismas susurraran las historias olvidadas de los días pasados. Las sombras de la antigua ciudad parecían moverse con vida propia, estirándose y contrayéndose a medida que la luz de la luna caía sobre ellas. Conan, empapado en sudor y marcado por la batalla, se encontraba en el centro de la ciudad, en una plaza antigua rodeada de colosales estatuas de dioses olvidados. Su espada brillaba bajo la luz lunar, y sus ojos, fieros y desafiantes, recorrían la escena con una intensidad implacable. La niebla que había rodeado la ciudad comenzaba a disiparse, como si su presencia misma hubiera sido expulsada por la furia de su voluntad. El eco de su lucha resonaba en su mente, pero aún no había terminado. La figura que había enfrentado, aquella manifestación oscura, había caído ante su poder, pero sus palabras seguían siendo una sombra en su mente. El precio que pagarás por lo que buscas es más grande de lo que puedas imaginar. Aquellas palabras, dicho por algo que no era humano, le habían dejado una marca en el corazón. Pero Conan no era un hombre que se detuviera por advertencias. Había recorrido un largo camino, atravesado mundos y desiertos, y enfrentado horrores más allá de la comprensión humana. Ningún enemigo, por poderoso que fuera, podía detener la fuerza de su voluntad. Con paso firme, Conan se dirigió hacia el centro de la plaza, donde una piedra gigantesca estaba erigida, un monolito inscrito con runas arcaicas. Allí, bajo la luz de la luna, la figura de un hombre, tallada en piedra, se alzaba imponente. Era una representación de un guerrero, su rostro determinado y su cuerpo cubierto por una armadura que irradiaba poder. Conan se detuvo frente a la estatua, observándola con un suspiro. La leyenda que la acompañaba era conocida por muchos, aunque pocos la comprendían realmente. Decía que el guerrero en la estatua era un ancestro de Conan, un hombre que había luchado en batallas que habrían asustado incluso a los dioses. El hombre que había derribado imperios, desmantelado ejércitos y atravesado océanos con una determinación inquebrantable. Se decía que su nombre era conocido por todos, pero solo los más valientes se atrevían a pronunciarlo: Conan el Cimmerio. Era extraño para Conan pensar en su propio nombre como parte de una leyenda.
Había pasado su vida vagando, luchando por sobrevivir, y sin embargo, sus propios actos comenzaban a dejar una huella en la historia. Las victorias que había cosechado y las batallas que había librado no solo eran relatos para los bardos, sino hechos que se transformaban en mitos. Mientras observaba la estatua, una voz en la distancia interrumpió sus pensamientos. No era una voz humana, sino una presencia, como si las ruinas mismas hablaran. «Has llegado lejos, Conan», dijo la voz, profunda y resonante, como un eco de los tiempos olvidados. El aire a su alrededor comenzó a temblar, y las sombras a su alrededor parecían ganar vida propia. Conan giró sobre sus talones, su espada lista para defenderse de cualquier nueva amenaza. Pero no había nadie. Solo las piedras, las ruinas, y la quietud de la noche. La voz continuó, sin ser vista, como si proviniera de todas partes a la vez. «Tú, el hijo de la oscuridad y la luz, el hombre que camina entre los vivos y los muertos. La leyenda de tu nombre ya ha comenzado. Las generaciones venideras hablarán de ti, de tus conquistas, y de las sombras que dejas tras de ti. Algunos te adorarán, otros te temerán, y muchos te odiarán. Pero tu destino es el mismo, ser la espada que corta los hilos del tiempo». Conan, sin mostrar ninguna señal de sorpresa, respondió en voz baja, pero con fuerza. «No busco ser una leyenda. Soy un hombre, nada más. Y lo único que quiero es la libertad para caminar mi propio camino». La voz rió suavemente, como si estuviera complacida con su respuesta. La libertad dices. La voz se acercó más, ahora resonando en su mente. «¿Realmente crees que eres libre, Conan? El destino que has sellado no es tan fácil de escapar. Eres un hijo de la guerra, un guerrero nacido de las sombras, y tus pasos están predestinados. La leyenda de Conan no es solo un mito. Es la historia de un hombre que luchará contra su propio destino hasta el final de sus días». Conan no respondió. Sabía que las palabras de la voz eran solo ecos de algo más grande que él. Había tenido la misma sensación al enfrentarse a los dioses y a las fuerzas que lo. Valeria asintió, sin decir más. Sabía que Conan siempre había sido un hombre de acción, y aunque su reinado aún era joven, ya había dejado claro que no seguiría las reglas establecidas. Su propio código de honor, forjado en el fuego de la batalla, sería su guía. El futuro de Conan como rey no era seguro. Muchos miraban con recelo a un hombre que había llegado al poder de manera tan abrupta, sin las astutas artimañas de la nobleza. Pero él no necesitaba su aprobación. No quería ser un rey de lujo o títulos vacíos. Él quería ser un rey que gobernara con fuerza, que protegiera a su gente y que no se dejara arrastrar por las intrigas que amenazaban con consumir todo lo que había construido. Al caminar hacia la sala del trono, el sonido de sus pasos era firme, como si cada uno de ellos anunciara que Conan, el vagabundo, el guerrero, estaba listo para afrontar el futuro. Ya no se trataba de una vida de vagabundeo ni de batallas solitarias. Ahora, como rey, su lucha era más compleja, pero también más importante. Conan, el futuro de un rey, apenas comenzaba. El futuro de un rey. Este capítulo se centra en la transformación de Conan, quien ha pasado de ser un vagabundo errante a un rey que debe enfrentarse a los desafíos del liderazgo. El peso del poder y la responsabilidad lo obliga a reconsiderar su propósito y las decisiones que debe tomar para proteger su reino. La lucha por la paz y la justicia será su nueva batalla, pero la fuerza y la determinación que lo definieron en su vida anterior lo acompañarán en este nuevo capítulo de su existencia. Y así concluye otro capítulo de Conan el Vagabundo. Si te ha gustado esta aventura, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote más historias épicas. Nos vemos en el siguiente capítulo.